El ser humano es capaz de reunir en un gesto, en un símbolo, 1000 mensajes, cientos de significados. Deberíamos entender el cuerpo no solo como pura biológica, sino como un portador de muchos símbolos y mensajes, como ese alfabeto que tenemos que ir descifrando porque nos habla constantemente y en todo lugar. José Parejo, 1995. Me presento, soy el alumno Pedro Antonio Negrete Guadarrama. Estudio en la Escuela Normal de Educación Física General Ignacio M. Beteta. Actualmente curso el 8º semestre de la licenciatura en Educación Física. Mi trabajo consta de un índice, la introducción, tema de estudio, el primer capítulo que lleva como título La educación física, el cuerpo y la comunicación, y un segundo capítulo que lleva como título La comunicación no verbal en mi práctica docente. En primer lugar, mi tema de estudio, abordé aspectos como la descripción del tema, la importancia del estudio y del contexto, y también analicé la problemática de mi escuela, que es la primaria Licenciado Gustavo Díaz Ordaz. En esta primaria tiene 1200 alumnos aproximadamente, entonces es una escuela bastante grande y muy amplia. Afortunadamente tuve la oportunidad de dar clase a la mayoría de los grupos, desde primero a sexto grado. Los alumnos son muy dinámicos, muy felices. El contexto en el que se encuentran tiene todos los servicios, es muy seguro, hay trabajos, hay muchos parques, hay un parque muy bonito como a 2 cuadras. Entonces es un lugar en donde los niños se pueden desenvolver adecuadamente. Por lo tanto, en la escuela, en las clases de educación física, la mayoría de los educandos traía los materiales, les gustaba jugar en las clases, les gustaban todas las actividades que yo les proponía. Cada vez que pedía algún material para la siguiente clase o pedía botellas de agua, que trajeran su lunch, que trajeran una gorra porque el sol está muy fuerte, la mayoría los traía y los padres de familia los apoyaban demasiado. Todo iba muy bien, todos los grupos a los que les daba clase, como les digo, se portaban igual de la misma manera, muy buenos y con mucha pasión por jugar y por la educación física. Pero hubo uno en específico que me llamó la atención, que fue el sexto grado grupo A. Este grupo en específico era todo lo contrario a los demás. Le costaba mucho integrarse a mis clases de educación física, le costaba mucho ser empático, la mayoría de los alumnos no traía materiales, la mayoría de los alumnos no les gustaba salir de educación física, que por el sol, que sudaban mucho, que preferían quedarse en el salón o inventaban cualquier excusa para no salir a las clases de educación física. Este grupo cuenta con 31 alumnos que oscilan entre los 11 y 12 años de edad. 17 son mujeres y 15 son hombres. Por lo tanto, la mayoría de los alumnos son mujeres. Las mujeres les costaba mucho integrarse, se la pasaban sentadas en las bancas de la escuela donde no les pegaba el sol, preferían estar con su celular, inventar que les dolía la cabeza, el estómago.
Y los alumnos igual, algunos mantenían la misma actitud antipática de no, profe, es que hoy no, mejor vamos a hacer otra actividad, hay que jugar fútbol, hay que irnos al salón y dibujar. Entonces, a mí me extraña mucho porque sabemos que dentro de la educación física los alumnos son felices, se mueven, se expresan demasiado, mantienen esa dinámica ante cualquier situación, ante cualquier juego. Eh, por lo tanto, este grupo me expresaba cosas totalmente diferentes. Pero lo más curioso es que era con su cuerpo. Todas esas manifestaciones no verbales las pude interpretar y detectar a lo largo de la sesión de educación física. Porque cuando yo les mencionaba alguna actividad o algún juego, su postura cambiaba radicalmente. Bajaban los brazos, la cabeza, hacían el clásico "Gosh", no, esto no. Movían la cabeza, expresaban con su rostro muchas cosas. Entonces me llamó mucho la atención el saber que ellos, a través de su cuerpo, me podrían estar expresando algo que con sus palabras no me podían decir. Fue por eso que retomé ese aspecto de la comunicación no verbal y lo fui indagando y trabajando hasta que lo dominé por completo. Mi, mi presentación tiene esta pregunta detonante. ¿Qué observas? La mayoría de los alumnos que yo tenía en ese grado eran como el tipo A, alumnos muy pensativos, alumnos aburridos, alumnos concentrados en otras cosas y no en la clase. Me costaba mucho mantener su atención, me costaba mucho mantener el control. Al principio pensé que era un problema tal vez mío, ¿no? De mi práctica, así que adecué algunas cosas, intenté llevarles actividades diferentes con materiales innovadores. Pero practicando un poco más con la maestra frente al grupo, me comentaba que no solamente conmigo son así, incluso con ella, con los promotores de educación artística, con la maestra de inglés, con diferentes maestros que se les presentaban. Entonces fue ahí donde quise llegar. ¿Cómo podría yo brindarles una ayuda pedagógica para que logren los aprendizajes, para contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del maestro hacia el alumno? Ya que ellos no me querían decir nada, no me querían decir qué tenían, cómo se sentían ese día, si habían desayunado. Simplemente yo, con ver su expresión, su lenguaje corporal, podía detectar claramente a los que venían con algo atrás, con problemas, con violencia tal vez, miles de factores que pueden afectar en su comportamiento durante la clase. Es por eso que en mi capítulo 1, titulado La educación física, el cuerpo y la comunicación, retomo muchos aspectos, muchos libros y autores que están especializados en la comunicación no verbal, en la pedagogía, en el lenguaje corporal, en el lenguaje no verbal. Y todo esto me dio herramientas para saber el comportamiento, para interpretar a esas manifestaciones que los alumnos tenían y que no me querían decir. A lo largo de nuestras vidas, en este mundo, nos apropiamos de miles de símbolos, mensajes, actitudes, expresiones, etc. Es así como vamos construyendo nuestra identidad. Es obvio que un alumno va construyendo su identidad desde los primeros años de vida hasta la pubertad, la adolescencia, hasta más grandes. Yo, como maestro, soy un ejemplo para mis alumnos. Puedo ir mal vestido, puedo ir
con un semblante apático, puedo ver enojado. Todo eso se los comunico a mis alumnos. Pero si soy un profesor totalmente diferente, dinámico, emocionante, con cosas nuevas, creativo, con imaginación, ellos retoman esa parte y aunque no sepan mucho de la comunicación no verbal, saben que soy diferente a los demás y que conmigo se sentirán diferente. Por eso mi capítulo está basado también en el nuevo modelo educativo 2017 y en la nueva escuela mexicana, ya que retomo puntos de la eficacia, la inclusión, la equidad, la calidad, y del nuevo modelo educativo retomo los propósitos, pero solamente me basé en uno, que es el segundo, que dice integrar su corporalidad a partir del conocimiento de sí y su aceptación, y utilizar la expresividad y el juego motor para mejorar su disponibilidad corporal. ¿Qué me quiere decir esto? Que a través de las sesiones de educación física puedo contribuir a la integración de su corporalidad, pero también a su aceptación, a su expresividad. Todo esto me ayuda demasiado porque ahora sé que a través de mis juegos y actividades que puedo implementar, puedo brindarles mi apoyo para que contribuyan a la construcción de su corporalidad. Como dice el nuevo modelo educativo, que la educación física significa integrar la corporalidad y desarrollar la motricidad a través de juegos y actividades. Otro punto que retomé en mi trabajo fue la corporalidad y la motricidad. Como ya lo habíamos dicho, son dos aspectos fundamentales porque todo va basado en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo transmite cientos de cosas a lo largo del día. Todo el día estamos comunicando cosas. A través del cuerpo es inevitable ocultar lo que sentimos en cualquier momento. De manera inconsciente vamos comunicando las cosas que sentimos con nuestra expresión corporal, manifestando expresiones faciales, nuestro tono de voz, nuestro caminar, nuestra postura, la posición de las manos, la seguridad que tenemos cuando hablamos, la distancia. Todos esos son aspectos que nos comunican cosas. Otros dos aspectos que resalté en mi trabajo fue la actividad y la disponibilidad corporal. Estos elementos son indispensables para la construcción de la corporeidad y de la identidad de un alumno. Considero que la comunicación no verbal tiene mucho que ver con la disponibilidad y la actividad corporal. ¿Por qué? En las clases de educación física sabemos que el compromiso motor es lo que buscamos, el movimiento, que los alumnos se puedan mover y desplazarse de un lado a otro sin necesidad de restricciones, que disfruten el juego, que disfruten el ganar, que disfruten el perder, que sepan esa diferencia entre ganar y perder, que hagan equipos, niñas con niños y viceversa. Eso es muy importante. El siguiente aspecto, las conductas comunicativas. Este es un esquema que rescaté de un libro. Fue propuesto por Argyll y nos menciona 11 aspectos de la comunicación en general. De esos 11 aspectos, podemos ver que 9 tienen que ver con la comunicación no verbal y solamente 2 aspectos tienen que ver con la comunicación verbal. Esos 2 aspectos son las formas de manifestación y la estructura lingüística de las manifestaciones. Y entre los otros 9 aspectos de la comunicación no verbal viene el contacto corporal, la proximidad que les mencionaba, las manifestaciones de nuestro cuerpo, la dirección de nuestra vista, nuestra expresión con las manos. Todo eso comunica más que si nos las pasamos hablando solamente. Para entender un poquito mejor esto, coloqué esta gráfica propuesta por Heinemann en 1980. ¿En qué medida comunicamos? Y también lo retomo en mi trabajo.
El 55% de la comunicación en general no se da a través de lo que hablamos, no se da a través de las palabras, se da a través del lenguaje corporal. Podemos ver que ese 55% es más que los otros dos aspectos. El siguiente sería la voz, que viene con un 38%. La voz no se refiere a las palabras de la parte lingüística, sino se refiere al tono, la graduación con la que hablamos, todas esas formas con las que decimos las cosas. Y por último, solamente el 7% de la comunicación se da a través del componente verbal, que ahí sí vienen todas las palabras, que es la parte lingüística de nuestra comunicación, son las palabras que emitimos, todo eso. Todo esto me pareció muy interesante, así que busqué, indagué, me informé en libros y con diferentes autores y encontré que muchos se basaban en una clasificación. El primer aspecto de esa clasificación es la cinesia o kinésica, que se refiere a todos los aspectos de movimiento, todos los aspectos corporales de cada individuo, todas las formas con las que hacemos las manos, nuestra cara, nuestro rostro, incluso la forma en que nos movemos, en que caminamos, todo eso tiene que ver con la kinesia. El siguiente aspecto es la proxémica, que tiene que ver con las distancias que tomamos cuando estamos interactuando con otra persona. Por ejemplo, cuando estoy conversando con alguien, si alguien se para a una distancia amplia y me está hablando, me comunica algo. En cambio, si alguien se para muy cerca de mí y me habla muy despacio y muy cerca, me está comunicando otra cosa. Esa es la proximidad, la distancia que tiene una conversación de una persona a otra. Y el último aspecto que retomé es el paralenguaje, que como ya lo mencionaba, es el tono, es la graduación con la que vamos a hablar. Por ejemplo, en mi clase de educación física tengo que saber graduar la voz para que muchos de los alumnos que están detrás de los otros me escuchen y sepan lo que estoy diciendo. Estos tres aspectos los coloqué, hay más, pero coloqué solamente estos tres aspectos porque considero que en la educación física son los que más se retoman y los que más abordamos. En mi segundo capítulo, la comunicación no verbal en mi práctica docente, hice esa relación del primer capítulo, pero ahora en mi práctica educativa, con los alumnos de sexto grado Grupo A. Para empezar este capítulo empezó con la siguiente frase: las palabras son hermosas, fascinantes e importantes, pero las hemos sobreestimado en exceso, ya que no representan la totalidad, ni siquiera la mitad del mensaje. Más aún, como sugirió cierto científico, las palabras pueden muy bien ser lo que emplea el hombre cuando todo lo demás ha fracasado. Flora Davis, 2010. Podemos ver en la imagen que este tipo no nos está diciendo nada, no sabemos lo que está hablando, incluso ni sabemos qué idioma habla, pero esa es la magia de la comunicación no verbal, que aunque en otros países hablen idiomas diferentes, se expresen de manera distinta, tengan palabras distintas, incluso existan modas distintas, sabemos de forma general qué significan estas expresiones faciales. Nos damos una idea, por lo menos. A partir de todo esto, de la forma de la comunicación no verbal, la manera en que mis alumnos expresan sus movimientos, me planteé tres preguntas. La primera, ¿cuáles son las manifestaciones de comunicación no verbal más frecuentes en mis alumnos? A partir de la clasificación que ya hemos retomado, considero que la forma de comunicación no verbal que más se presenta en mi grupo de estudio, obviamente es la kinésica, porque en educación física los movimientos, la manera de correr, de caminar, me expresa mucho más
que cualquier palabra que me diga un alumno. La segunda pregunta, ¿cómo incide la comunicación no verbal en el proceso de comunicación dentro de las sesiones de educación física? Esta pregunta considero que es muy importante también para mi formación como docente, porque ahora que sé que la comunicación no verbal comunica más a mis alumnos que cuando estoy hablando solamente, ahora cuido mi postura, cuido mis manos, cuido la forma en que camino, la forma en que me ven mis alumnos, porque todo eso les va a comunicar más seguridad que si me la paso hablando y dando instrucciones con una postura caída, con los brazos abajo. Entonces es muy importante cuidar tu postura y cuidar de qué forma te mueves cuando eres un maestro. La siguiente pregunta, ¿de qué manera se puede ofrecer apoyo pedagógico a los alumnos detectados? Creo que esta es la pregunta más importante, porque ahora que ya sé sobre el tema, que ya detecté a un alumno, que ya sé que no está haciendo la actividad como se debe, pero ahora ¿qué hago? Sé que le está pasando, sé que hay algo detrás de él, no lo sé. Es aquí donde yo intervengo, ya que detecté a un alumno a través de toda esta comunicación verbal, ya que detecté que un alumno tiene la mirada abajo, está preocupado, está sudando, está muy pensativo, me puedo acercar con él y de ahí intervenir y ofrecer mi ayuda como maestro para que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estoy de acuerdo con que los educadores físicos no somos los psicólogos de los niños, pero sí estamos obligados a que los niños aprendan. Así que si veo a un niño con estos aspectos y detecté a un niño que necesita mi ayuda, puedo ir y puedo hablar con él y intervenir en su sentir para que aprenda de mi clase de educación física y sigamos con ese proceso. Esta intervención puede ser antes, durante o después de la clase de educación física. La comunicación no verbal es una herramienta para mi práctica docente. El lenguaje corporal es una imagen para todos. Yo como maestro debo cuidar, como ya lo mencionaba, mi postura, debo cuidar mi cuerpo, porque incluso mi cuerpo comunica sin necesidad de cómo me visto, de nada. Mi cuerpo, mi físico les comunica mucho a mis alumnos. Por eso es necesario que uno como educador físico se cuide también, que si estás diciendo que los alumnos coman, duerman bien y se ejerciten, tú también hagas lo mismo y enseñes con el ejemplo. La influencia de mi actuar docente. Enseñar con el ejemplo. Lo que ya antes mencionaba. Yo no les puedo pedir a mis alumnos que coman bien, que descansen, que se alimenten correctamente o que hagan ejercicio, si ellos ven que yo me la paso sentado, comiendo cosas que me pueden afectar. Todo esto es muy importante y todo esto tiene que ver con la comunicación no verbal. No puedo quedarme sentado y decirles, sí, corran o brinquen cuando yo estoy en la sombra sentado viendo mi celular. Creo que sería algo contraproducente y no favorecería el aprendizaje de mis alumnos. ¿Con qué dificultades nos podemos encontrar? La interpretación y el orden y control. Como podemos ver en el video, mi escuela es un mundo de alumnos. La matrícula está alrededor de los 1200 alumnos. Por lo tanto, en todo momento hay niños en el patio, en todo momento están ocupando otros maestros el lugar. Se necesita de un espacio en especial para que la educación física se dé correctamente. Entonces, si yo estoy dando una clase y un niño por allá se cayó y otro niño me dice algo, otro niño no lo está haciendo bien, pues a veces no tengo la visión para estar detectando a todos y detectar a los alumnos que necesitan mi ayuda. Pero a través de la experiencia que he obtenido, a través de estas jornadas de práctica, creo que he adquirido herramientas, considero que he adquirido herramientas para
controlar al grupo y mantener ese orden y control que tanto se necesita para que yo pueda identificar a aquellos alumnos que necesitan de mi ayuda. La interpretación tiene que ver más con pensar si ese niño le pasa esto o está con una postura cabizbaja, tiene las manos abajo, ¿qué significará? Esa es la dificultad con la que me encontraría, saber qué es verdaderamente lo que le está pasando. Pero para esto sigue el hablar con él, el acercarme y ganarme su confianza para que él me platique lo que le pasa y de ahí partir a una ayuda pedagógica. Y por último, aquí está mi bibliografía, son todos los libros que consulté y algunas páginas de internet. Y bueno, eso sería todo, muchas gracias.